¿Y no te has encontrado ahora escuchándote hablar que haya padres que digan lo típico de el lobby gay quieren? Sí, me he encontrado con eso tanto cuando era profe como siendo escritor. El porcentaje de adolescentes LGBT no visibles es altísimo, es más del 50%, todavía en 2024. ¿Cómo eras tú como profesor de lengua y literatura? Ya no es que se luche contra el bullying, sino que se incentiva. El docente tiene una gran responsabilidad. Eres el primer referente de tu alumnado. Por eso también es tan importante que haya docentes visibles LGBT. Tú tienes que transmitir unos valores de escucha, de empatía, de compañerismo. Pues si tú de repente te ves en un libro y ves un dibujo bonito de dos niñas que se dan la mano y que se dan ese primer beso, pues yo creo que de repente tienes un espejo positivo en el que verte, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de la lectura obligatoria? Bueno, este es un melonazo. En el momento que tú tienes que hacer un examen de un libro, dejas de disfrutarlo. ¿Y qué me puedes contar de Red Flags, que se acaba de estrenar en A3 Player? Pues que por favor que la veáis, que yo creo que es una serie que ojalá vea mucha gente, que ojalá dé pie a mucha conversación, que ojalá ayude a romper muchos silencios. Bienvenidos al instituto. Hoy tenemos en nuestra clase una persona chulísima, Hernando López. ¿Qué tal? Muchas gracias, Emma. Ay, siempre me da muchísima rabia aplaudir porque es súper pobre. Ya no hay nadie. Pero el aplauso llega con la misma calidez. Yo lo he sentido así. ¿Qué tal? El primer profesor en estar en esta clase. Sí, primer profesor y sentado en el lugar del alumno. Que además están conviviendo en mí los dos Nandos, ¿sabes? El Nando de la adolescencia y el Nando profe. Pues muy contento de estar en este espacio. Es como es una fantasía este lugar, también. ¿Tenés dado ganas de volver a ser profesor con esta decoración? En la decoración sí, hay cosas por las que no volvería. Hay algo de ser profe que es toda la parte de la burocracia, que cada vez es mayor, todo el tema de las correcciones que yo detestaba, eso me cuesta. Ahora sí que la parte de la convivencia, el estar en el aula, a mí me hizo muy feliz. Yo estuve 10 años dando clase. Ya ves. Y es verdad que es algo que echo mucho de menos. Lo que pasa es que hago muchos encuentros en institutos, en coles, con mis libros. Entonces, aunque no doy clase, pero sigo estando un gran porcentaje de horas allí, ¿sabes? Bueno, ahora me contarás que indagaremos más sobre eso. Pero bueno, que encima estamos de celebración, acabas de estrenar serie, porque cuando salga esto ya estará estrenada. Sí. Nuevo libro. Nuevo libro y nueva serie, toda como a la vez. Y además dos proyectos muy bonitos. Pues muy contento con, por un lado, Red Flags, ¿no? En televisión y algo más que sexo en libros. Y bueno, que coincidan las dos cosas. Pues es un regalazo, o sea, qué manera de empezar abril, en mi caso, ¿no? Sí, literal. Bueno, nosotros estrenamos micros. Qué bien, bueno, todo esto. Que saquen unas copas aquí. Porque... Vamos a ver por todo esto. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar, como empezamos todas las entrevistas, que es preguntándote cómo recuerdas a Hernando del instituto. Pues a Hernando del instituto lo recuerdo con, digamos, dos facetas muy diferentes. Por un lado, era un Nando muy curioso, con muchas ganas de aprender, de leer, de hacer cosas, al que le salvó el teatro, le salvó que una profesora creó un grupo de teatro, se llama Carmen, hoy en día es muy amiga mía, y yo caí casi de casualidad en ese grupo porque se podía elegir una optativa que fuera informática o teatro o música. Yo escogí informática, pero en mi instituto no había presupuesto para ordenadores, así que nos tuvieron que cambiar y o bien era música o bien teatro, ¿no? Y yo acabé en teatro un poco de rebote. Yo era un chaval muy tímido, con lo cual eso me daba pavor y de repente encontré un lugar, ¿no? Entonces hay una parte de ese Nando del instituto que recuerdo muy feliz porque el teatro me ayudó a encontrar mi voz, me ayudó a expresarme, me ayudó a hacer amigas de verdad, que hoy en día siguen siéndolo. Y yo escribo teatro por culpa de esos años. O sea, ya ves, imagínate que realmente hubiesen habido ordenadores en tu instituto. Sí, pues a lo mejor ahora era informático, me dedicaba a otra cosa, pero realmente encontré una vocación en esas aulas, ¿no? Y esa es quizá la parte bonita que recuerdo de ese Hernando del instituto, pero a la vez, por eso digo que como dos facetas, esa parte bonita y luminosa convive con una parte que, bueno, que creo que sigue saliendo en lo que escribo, que es la parte de la invisibilidad. O sea, yo no fui un adolescente visible, no fui capaz de expresar mi orientación en esos años, estaba completamente perdido, no tenía ningún tipo de referentes. Entonces, hay una etapa y una época muy concreta de mi vida que va de los 15 a los 18, que fue muy turbulenta, porque pasaba de la euforia de ese mundo del teatro, de las amigas, del descubrimiento de la amistad, ¿no? Que quizás es lo que me sostuvo más,
a la oscuridad de no sé quién soy, no estoy viviendo estas primeras veces que todo el mundo parece que está viviendo a mi alrededor y yo no sé ni cómo, ni con quién, ni de qué manera, con mucho miedo. Y eso es algo que, claro, no puedes corregir con el tiempo, ¿no? Entonces, confieso que la primera vez que yo entré en un aula como profe, eso volvía a mí como una bofetada, pero tal cual, y tuve la sensación de, pues ahora tengo que trabajar por lo contrario, es decir, tengo que trabajar porque toda la gente que esté ahí y que tenga el miedo que yo tuve, no lo tenga. Y creo que eso ha marcado mi vida como profe, como escritor, prácticamente en todo lo que hago, ¿no? Ya, ¿y en tu caso sufriste acoso escolar? Un año muy concreto, sí. Era primero de BUP, tercero de la ESO en la actualidad. Yo estaba ahí casi en el cambio, que conste, quiere decir que la ESO llegó justo un año después de que yo empezara el BUP. Pero dicho esto, bueno, pues sí, tuve un primero de BUP / tercero de la ESO muy conflictivo. Básicamente porque había un grupo de gente que se dedicaba a hacerme la vida imposible desde el momento en que descubrieron que yo era de los que preguntaba en clase, llevaba los deberes. A mí me gustaba mucho escribir. Y cada vez que había una actividad creativa, ¿no? Escribe un texto, escribe un relato, pues yo siempre me ofrecía voluntario a leerlo, ¿no? Porque me gustaba compartirlo y era como uno de los pocos momentos donde vencía mi timidez, porque el escribir me daba un valor que no tenía en el patio, que no tenía en otros lugares. Y eso, bueno, me costó caro, me costó ese bullying durante todo ese año, que fue un auténtico infierno. Y el convivir con eso día tras día, el tener ansiedad. Entonces, además, yo pertenezco a una generación, ¿no? La llamada generación X, en la que no se habla apenas de salud mental. Y eso también hacía que tú tuvieras ataques de ansiedad, pero tú tampoco sabías qué te estaba pasando, ni por qué te estaba pasando. Y ya, eso te iba a decir, así, porque ¿sabes? Tú tampoco eras consciente de que estabas sufriendo acoso escolar. No, es más, te confieso que yo la primera vez que dije sí, he sido víctima de bullying, fue en un encuentro con grupos de lectores de secundaria en un instituto donde salió este tema por otra de mis novelas, por La Edad de la Ira, y uno de los chicos, al que además le había gustado mucho la novela y estaba como muy entusiasta, ¿no? Y participando mucho en el coloquio, me dijo, pero tú esto lo has vivido, ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿Tú has sufrido bullying? Y yo empecé con mucha seguridad diciendo, no, en mi caso no. Bueno, es verdad que hubo un año que... Y empecé en ese momento, darme cuenta de, claro, he creído que no, porque no lo hablábamos así, porque no lo contábamos así, ya pero ves. Claro que fue bullying, ¿no? Pues hasta ese momento no te lo habías planteado. No, porque creo que hay algo muy perverso en el bullying, como en cualquier otra forma de violencia, que tú llegas a creer que la mereces, llegas a creer que es culpa tuya, llegas a creer que forma parte de ti y no te educan en lo contrario, ¿no? El problema está siempre en quien te agrede, jamás en cómo eres, cómo te expresas. Yo llegué a tener muchos miedos con mi manera de hablar, mi manera de mover las manos. A fecha de hoy me cuesta muchísimo ver mis entrevistas, por ejemplo, o escucharme en la radio. Lo evito todo lo que puedo. Me pasa, ¿eh? ¿Me entiendes? Es que al final hay cosas que como que te crean ciertos miedos, ciertos vértigos que cuesta mucho superar, ¿no? Y creo que eso a mí me ha costado asumirlo, precisamente por eso también quizá lo hablo tanto en lo que escribo y lo trabajo tanto, ¿no? Porque también el trabajarlo ahora desde lo literario es una manera como de abrazar a ese Nando, ¿sabes? Que creo que en ese momento no supe hacerlo. Y por aquel entonces, las fotos de quién pegabas en tu carpeta, de quién eras fan. Pues mira, yo, claro, es que esto están las que pegaba de verdad y las que pegaba para aparentar, quiero decir. Claro, esto es así de terrible. Yo recuerdo que mira, una de las cosas que este grupo de bullies utilizaba en mi contra era que yo pegaba carteles de cine, muchos carteles. Yo recortaba carteles de los que aparecían en la revista Fotogramas y los pegaba en mi carpeta. Y como eso les parecía que era algo demasiado intelectual, pues empecé a pegar cualquier otro tipo de cosa, normalmente deportiva, que nunca me ha interesado mucho. O sea, yo llegaba a pegar cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol, del que solo sé que hay un balón y 2 porterías, para encajar, ¿no? Y luego dentro sí que ya he pegado otras cosas. Claro, uno tiene una edad, entonces con 13, 14 años, pues Rick Astley, por ejemplo, recuerdo haber tenido una foto suya en mi carpeta porque era uno de los cantantes que me gustaba y que seguía. Y por supuesto, alguien que me ha acompañado en todas mis etapas, que es Madonna. O sea, de Madonna todo, absolutamente. Y esa sí que iba en la carpeta, pero por el exterior, ¿no? De Madonna jamás me avergoncé, a pesar de que eso tuviera sus costes, ¿no? En la época. ¿Y tuviste algún referente con quien sentirte identificado? En ese momento no, y eso es algo que me ha costado mucho digamos, el reconstruir. Lo que tuve es la suerte enorme de tener unos padres que entendieron que yo necesitaba un puente. Entonces ellos nunca forzaron la conversación,
pero siempre me dieron como el espacio para que pudiera hablar, ¿no? Como que construyeron un camino hacia mí para que cuando yo quisiera contar o quisiera decir, eso fuera posible, ¿no? Y ahí llegó un referente que llegó a través de mi madre, de un poeta que me ha marcado, está en todo lo que escribo, varios de mis libros lo citan, lo mencionan. He hecho algún texto inspirado en su propia obra poética, que es Luis Cernuda, ¿no? Ella me regala los poemas de Luis Cernuda, que llevan ese hermoso título de La realidad y el deseo. Luis Cernuda habla mucho de su vida como una lucha entre lo que él desea y entre esa homosexualidad que vive a veces reprimida, ¿no? Por un contexto tan homófobo y la realidad, ¿no? Y lo que hay a su alrededor y cómo se opone eso a su deseo, ¿no? Y yo en Cernuda encontré una voz poderosísima, porque él habla mucho de la adolescencia como rebeldía, habla mucho de romper muros, habla mucho de elevar el vuelo, de alzar la mirada, ¿no? Tiene unas metáforas siempre muy poderosas, ¿no? Y no puedo decir que fuera un referente como tal, porque no era un espejo en el que verme, pero sí fue un aliado potentísimo. Ese libro se convirtió para mí en una de mis posesiones más preciadas, lo tengo guardadísimo. ¡Qué guay! Y además es muy bonito porque viene de ese entorno familiar, ¿sabes? Que te estaba diciendo, somos un lugar seguro. Yo, a fecha de hoy, me echo de menos el por qué no hablé antes, porque habría tenido escucha, ¿sabes? Y me pudo un poco el miedo que me generaba el entorno exterior, ¿no? Que me generaba ese entorno donde esos referentes no estaban, ¿no? Y creo que ya mi primer referente cinematográfico, audiovisual, fue el cine de Almodóvar y el de Téchiné. O sea, yo creo que las dos primeras películas donde sí vi algo que dije, esto me representa o aquí sí estoy yo, fueron Los juncos salvajes de Téchiné y La ley del deseo de Almodóvar. Ya ves. También como que me gustaría indagar en cómo fue tu adolescencia siendo una persona LGBT, ya a nivel como diferenciando como las dos generaciones tan diferentes a las que pertenecemos. Claro. ¿Cómo viviste tú esa adolescencia? ¿Cómo fueron tus relaciones, por ejemplo? Pues muy diferentes. Es que yo creo que, bueno, y por desgracia, algo que sigue pasando es que todavía no hemos alcanzado la plena visibilidad, ¿no? Es decir, que yo creo que en tu generación, por suerte, cada vez hay más adolescentes visibles y en las siguientes, pero el porcentaje de adolescentes LGBT no visibles es altísimo, es más del 50%, todavía en 2024, ¿no? O sea que es que queda en eso muchísimo por hacer. A mí me preocupa a veces cuando lo vemos todo desde una óptica triunfalista, porque no lo es y porque quienes hemos estado en el lado de la no visibilidad sabemos cómo eso condiciona tu crecimiento, ¿no? En mi caso, claro, ¿cómo te condicionaba eso? Pues que esas relaciones eran siempre bastante oscuras, secretas, interrumpidas, breves, porque tú sentías que estabas haciendo algo que no debías hacer. O sea, algo que he hablado con mucha gente LGBT de mi generación es que durante mucho tiempo pensábamos que éramos las únicas personas LGBT no solo de tu barrio, sino de tu ciudad y, si te apuran, de tu provincia. O sea, como no hay nadie más igual que yo aquí, ¿no? Era muy difícil encontrarnos en relatos que no fueran trágicos, que no fueran estigmatizadores. Nos encontrabas, como mucho te encontrabas en Filadelfia, donde te morías, o en Boys Don't Cry, donde te mataban, o eras un psicópata, como en El silencio de los corderos. Quiero decir, en mi adolescencia los referentes que te llegaban eran referentes muy poco amables, no había finales felices. Es algo que faltaba a muchísimos niveles y además tienes que buscarlo mucho. Era muy difícil, por no decir imposible, encontrar una bandera LGBT en un instituto, por ejemplo, ¿no? Es que quedaba mucho por hacer y no hablemos ya incluso las siglas, ¿no? Ahora hablamos LGTBI+, tenemos muy claro que es un colectivo muy amplio, tenemos claro que es la orientación sexoafectiva, que es la identidad de género, ¿no? Como que la diversidad dentro de la diversidad está más explicada, contada, y aún así queda mucho por hacer, ¿no? Hay mucha gente que se siente invisible, como la gente asexual, por ejemplo, ¿no? Que todavía se habla muy poco de otras orientaciones dentro del colectivo. Pero es que entonces, como mucho, se habla del orgullo gay. Quiero decir que a día de hoy aún resuena ese término. Que aún resuena, un término absolutamente machista, uniforme, que elimina todas las demás siglas del colectivo, ¿no? Entonces, claro, es que los referentes eran muy pocos. ¿Cómo vives tu adolescencia así? Pues la vives, en mi caso, buscándome mucho en la cultura. Quizá por eso he terminado dedicándome, aparte de porque no hubiera ordenadores en mi instituto, porque de alguna manera la cultura era el lugar donde yo vivía mi identidad y donde a fecha de hoy sigo creyendo que muchas personas encuentran su voz, ¿sabes? A mí algo que me pasaba muy bonito con mis libros, y eso es quizá de las cosas que estoy más orgulloso, es la cantidad de gente LGBT que viene a mí y me cuenta que gracias a leer un libro se ha hecho visible en su barrio, con su familia. O sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de que queda muchísimo trabajo por hacer, pero sí que
yo siento que las personas LGBT tenemos una deuda súper grande con la memoria LGBT y con toda la gente que ha puesto su cuerpo en el campo de batalla. Esa deuda la tenemos todas las generaciones, ¿eh? Porque yo creo que también lo siento en la mía. Yo lo último que he hecho para adultos, que es Los Elegidos, es una novela que habla de la lucha LGBT, pero en los años 50, cuando en el 54 se nos convierte en criminales, ¿no? Porque se reforma la ley de vagos y maleantes. Esa gente, como tú muy bien dices, puso el cuerpo y lo puso de manera literal. Es decir, yo me he manifestado, he tenido que pelear también nuestros derechos desde otro lugar, pero yo no puedo decir que me haya jugado a la vida, como se la han jugado quienes durante la dictadura y el franquismo pusieron el cuerpo en manifestaciones donde realmente estabas jugándotelo todo, ¿no? Y sí que tengo la sensación de que nos falta esa memoria histórica, pero también a cambio tengo algo... Yo siempre miro la parte positiva, quizá también por eso trabajo con gente tan joven, porque creo que también es una manera de mirar hacia adelante. Mi experiencia este año, en la que he hablado mucho de estos temas en estos institutos a los que voy con estas lecturas, es que dentro de la gente joven LGBT hay muchas ganas de conocer esa memoria, de defenderla y una conciencia mucho más crítica, mucho más política y mucho más activista que la que tenía mi generación. A mí es que mi generación no me gusta mucho, que me perdonen que nos estén escuchando. Ya, pero creo que realmente me interesa un montón. Creo que nuestra actitud es esa por gente como vosotros y gente de vuestra generación. Bueno, sumamos, yo creo, ¿no? O sea, Sí. yo creo que al final se trata de sumar voces, Sí, ¿no? sí, total. Y encontrarnos en esa parte de lo que nos une, ¿no? Yo me acuerdo, en unos premios me encontré con Killer Queen. Sí. Y en plan, yo iba como súper vestido de la performance y tal. Y me dijo, jo, me habría encantado con 20 años poder ir así por la calle como vas tú. Y es en plan, amor, ¿me vas a decir tú a mí eso? Que yo voy así por la calle porque tú has tenido que pasar X cosas. Bueno, pero también es... Y has luchado. Claro, porque... pero es muy bonito ver que esas luchas tienen efecto y tienen resultado, y a lo mejor pues yo no he podido vivir ciertas cosas, pero que ahora me cuentes que las has vivido tú, a mí de alguna manera me consuela muchísimo y sobre todo me compensa un montón, ¿sabes? Yo cuando voy a un instituto y en una de las firmas veo a dos chicas agarradas de la mano, a dos chicos, o a una persona trans que te habla de su identidad o que te cuenta sin ningún problema sus pronombres, y yo siento una emoción enorme, ¿eh? Hay una cosa que dices, vale, hay un avance, hay una justicia poética de que todo ese dolor ahora se está convirtiendo en luz, en gente feliz, en gente que se quiere, sí, literal. Y gente que se expresa sin miedo, ¿no? Sobre todo porque también hubo una etapa, yo creo muy en los 90, donde había una falsa libertad. Se habla mucho de esos 80 y 90 desde un lugar muy privilegiado, porque ni era una libertad plena en absoluto, ni tampoco era una libertad absoluta en cualquier modo de expresión, solo si encajabas en lo normativo y si tenías cierto privilegio de clase. Y esa no es una verdadera libertad, ¿no? La verdadera libertad es que yo me pueda expresar como yo quiera, donde yo quiera, en el contexto que yo quiera, ¿no? Y que no tenga que justificarme por ello, ¿no? Y ese es el camino en el que estamos trabajando ahora, y ahí sí te digo que yo creo que la generación más joven estáis haciendo un camino muy necesario, muy importante, y además lo estáis haciendo utilizando muy bien todos los medios, ¿sabes? Quiero decir, espacios como este y clases como esta. Y eso también es algo que a mí me despierta mucha esperanza. Decir, vale, hay una generación que sabe que hay que cambiar el discurso, que no podemos seguir en los márgenes y que para eso hay que tomar la palabra y tomarla de verdad, ¿no? Totalmente. Y volviendo a lo de tus años de instituto, ¿tú qué querías ser de mayor? Yo, de mayor, lo único que tenía claro es que quería que hubiera libros de por medio. No sabía muy bien qué. Yo nunca me imaginé, y esto es completamente sincero, que pudiera vivir solo de la literatura. O sea, mi sueño era tener algún libro publicado con mi nombre, y yo con eso me daba por contento, y trabajar pues con libros. No sabía muy bien cómo, si editor, traductor, pero tenía claro una cosa, que no quería ser profesor. Esto lo dije muchas veces a lo largo de mi vida. Y mira dónde acabé. Y además acabé enamorándome del trabajo, ¿sabes? Fue de estas veces que yo no era vocacional y terminé en un aula y dije, pero si es que esto me encanta, ¿no? Y he sido editor, he sido traductor, he sido muchas cosas, pero es verdad que al final he terminado siendo dos que me han llenado mucho. Una profe, que ya no lo ejerzo, hace ya 9 años que no, y luego escritor. Pero yo siempre pensé que sería escritor más otra cosa. Y es que tengo la sensación de que la vida ha superado a mis sueños, porque realmente nunca pensé dedicarme solo y exclusivamente a escribir. Ya ves. Sí, esto era, el Nando adolescente ahora mismo estaría bastante abrumado con esa sola idea, la verdad.
¿Y cómo eras tú como profesor de lengua y literatura? ¿Suspendías a tus alumnos mucho? Suspendía poquísimo. Esto, mis alumnos, alumnas, por favor, si alguien está viendo esto, que comente y que diga la verdad. Yo creo que suspendía bastante poco, más bien al revés, me costaba muchísimo suspender, valoraba todo, era como, bueno, has tenido buena actitud, has trabajado, mira, sonríes en clase, muy bien, venga, esto sube 3 puntos. O sea, no, yo era muy favorable. También es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía la idea de, si están a gusto, van a aprender. Si tú vas a clase y te sientes bien y te sientes respetado y respetada y te sientes escuchado y sientes que lo que estás haciendo importa, yo creo que aprendes. Si vas con miedo, si vas desde el temor, si la literatura es memorizar títulos, obras y siglos, al final terminas odiando la literatura, terminas odiando ir a clase, y para mí era muy importante, de verdad, muy importante que más allá de lo que aprendieran, tuvieran curiosidad después y sobre todo les gustaran los libros, o por lo menos los miraran con cierta inquietud, cierta curiosidad, ¿sabes? Con eso ya me conformaba. Yeah. Entonces mis clases eran muy de comentar, eran muy de llevarlo a la actualidad, eran muy de plantear pues mucho juego, mucho debate, eran muy participativas, era muy poco clase magistral y mucho más de, venga, vamos aquí a hablar, vamos a comentar entre todas, y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien. O sea, yo me he reído en esas aulas, me he reído tanto, me lo he pasado tan bien, y a fecha de hoy hay tantos alumnos y alumnas que vienen a alguna firma y que cuentan anécdotas. Sí, eso es muy bonito. Sí, con muchos mantengo el contacto. Porque tú eras profesor de la ESO o de bachillerato. De bachillerato, de las dos. Hay alguno que ya es profesor, porque ya ha pasado unos... Dios, como... qué fuerte. Sí, me siento muy mayor ahora. Esto luego tenéis que cortarlo. pero sí, alguno era profe, ¿no? Incluso he ido a algún instituto a hablar de alguno de mis libros, porque alguno de mis antiguos alumnos ahora lo lee con los suyos, ¿no? O sea, hay como el ciclo de la vida. Pues sí, igual. Pues muy yo guay, tuve, de hecho, hoy preparando el guión y tal, he dicho, tengo que contárselo. Mi madre me va a matar por contar esto, pero bueno, lo voy a contar. Yo tenía en bachillerato una profesora bueno, es que me da igual, de lengua y literatura. Y ella tenía un marido que me daba X otra asignatura. Uh-huh. Y yo publiqué un libro por aquel entonces y era como, delante de toda la clase, él me decía, es que hoy en día escribe libros todo el mundo. Y lo decía todo el rato, en plan como, todo el mundo sabe que lo está haciendo por mí. Me tenían entre ceja y ceja y tuve que ir a la segunda convocatoria de la selectividad porque me suspendió lengua con un 4 con muchísimas décimas. Por desgracia me lo puedo creer. Es más, yo si escribí La Edad de la Ira, entre muchos motivos, uno de ellos era denunciar este tipo de realidades, porque también las he visto. O sea, yo he tenido enfrentamientos en algún claustro por cosas así. O sea, me parece terrible lo que acabas de contar. Por desgracia creo que no es algo que solo te haya pasado a ti. Y me parece que es un abuso de poder clarísimo, ¿no? Estoy desde este lugar, utilizo mi privilegio. O sea, un profesor que supuestamente te tiene que apoyar, animar, hacer como... Efectivamente. Lo que te tienen es que felicitar, que bien que has publicado un libro, tener curiosidad por qué guay que un compañero vuestro ha publicado un libro, vamos a verlo, vamos a leerlo, vamos a... Claro, yo es que creo que la enseñanza es todo lo contrario, a humillar a alguien. Creo que la enseñanza es precisamente animar, es empoderar, y es que esas personas que tienes delante encuentren un lugar y encuentren su camino. Mira, yo recuerdo el primer año que di clase, me tocó un cuarto de la ESO y me dieron un cuarto donde supuestamente había gente que la idea era que no siguieran estudiando porque literalmente me dijo un compañero, entre comillas el compañero, porque es una de esas personas con las que tuve cero afinidad y que creo que no deberían estar en un aula, me dijo que era gente que no servía. Yo entré en ese aula diciendo, yo esto lo olvido ahora mismo, yo quiero conocer a estas personas. Eran unas personas estupendas, pero les habían dicho tantas veces que no servían que estaban completamente derrotadas. Mi labor, más que enseñar literatura, era hacer de coach. Era demostrarles, perdonad, es que os han mentido, es que ese discurso no lo tenéis que creer, es que aquí todos somos válidos. El problema es que te lo han contado desde un lugar donde te han querido horadar la autoestima, ¿no? Bueno, pues gran parte de esa gente no solo siguió estudiando, sino que acabó su bachillerato, hubo quien hizo módulos y ciclos, hubo quien terminó una carrera universitaria, con una de ellas hoy tengo una bonita amistad años después, pero lo que me dolió fue el decir, es que desde la posición docente puedes tanto ayudar muchísimo, ¿no? Como te contaba yo en el caso de esta profesora de teatro que fue capaz de verme y ayudarme, o puedes claro que es que ¿no? Ya no es que se luche contra el bullying, sino que se incentiva
Claro, hacerlo. Es que hay que tener muy claro cuando se está en un aula que hay una enorme responsabilidad. O sea, el docente tiene una gran responsabilidad. Eres el primer referente de tu alumnado. Por eso también es tan importante que haya docentes visibles LGBT. Sí, pues valiente referente. Claro, pero tú tuviste un referente que te está diciendo lo contrario, lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tú tienes que transmitir unos valores de escucha, de empatía, de compañerismo y luego ante el bullying intervenir inmediatamente. Ya, o sea, no porque fingir que no lo ves. ¿Tú cuál crees que es el papel del profesor en una situación de acoso escolar? Yo creo que automáticamente, desde luego, intervenir, sin duda, frenarla, pero luego también es muy importante que haya después una labor de explicación y de trabajo posterior. Es decir, no vale con parar la agresión, que a veces nos quedamos en eso, sino una vez que yo he parado la agresión, tengo que hacer entender al agresor o a la agresora la gravedad de lo que ha sucedido y no de una manera singular, porque a veces recae en la víctima, es decir, a veces todo el peso es en la víctima, con lo cual la víctima recibe una doble violencia. No. Tengo que poner el foco en quién ha agredido, cómo ha sido la agresión y a partir de ahí reeducar. Es decir, y ahí sí que creo, honestamente, que no hay tema más importante. Es decir, me da igual que nos queden 15 temas para acabar el temario o que no tengamos un examen la semana siguiente. Creo que la vida se impone en el aula. Y si hay algo fundamental que enseñar en el aula son los derechos humanos. Y todas las agresiones de bullying tienen que ver con que se están pisoteando los derechos humanos. Y ahí creo que la intervención tiene que ser, ya te digo, muy de reeducar y luego también de prevenir. Decir, vale, ha pasado esto, pues la siguiente fase es que a lo mejor tengo que convocar un claustro extraordinario o hablar con el equipo directivo y decir, he detectado que está pasando esto, tenemos problemas del tipo que sea, porque el bullying además tiene mucha casuística, ¿no? Pues vamos a trabajarlo. Pero a veces nos conformamos con un día puntual en las aulas contra la violencia machista o un día contra la LGBTfobia, un día contra el racismo. A un señor de 50 años a ponerte un PowerPoint y decir, claro, si sufres bullying pide ayuda. El PowerPoint no sirve y el pide ayuda es como lo de estás triste, no estés triste. Esto no nos sirve para nada. No, tenemos que trabajarlo desde la prevención, tenemos que trabajarlo desde la empatía y tenemos que trabajarlo desde el, por favor, no revictimizar a las personas que sufren bullying. ¿Y tú crees que se está tratando de forma adecuada? Yo creo que se está intentando. A día de hoy creo que ha cambiado mucho. O sea, yo sí tengo la sensación, quizá también, porque hablábamos justo eso hace poquito, cada vez le ponemos más palabras a todos estos temas, ¿no? Cada vez hablamos más de ellos y con más claridad. Entonces yo sí creo que hay cada vez más reflexión, que hay una gran parte del profesorado que sí lo intenta. Hay una parte que no. Esto es como cualquier oficio. No todo el mundo, ¿no? Lo hace de la misma manera y además yo no creo en las generalizaciones porque no sirven para nada, ¿no? Pero mi experiencia es que sí. O sea, a mí me llaman de muchos centros porque han puesto uno de mis libros para precisamente trabajar estas cuestiones, para que se hable de estos temas. O sea, como que sí hay mucha voluntad. Una cosa que falla y que es gravísima es que tenemos y seguimos teniendo aulas con demasiado alumnado. Necesitamos menos personas por aula porque hay que atender a las personas de manera más individualizada y es muy difícil detectar situaciones de violencia cuanta más gente tienes dentro del mismo espacio y luego si además tienes muchos grupos en el mismo día. O sea, creo que también hay una cuestión de que la educación se sigue trabajando por números y nuestras vidas no son números. Y ahí hay algo que todavía falla, más la falta de psicólogos, terapeutas, orientadores en los centros escolares. Yeah. O sea, hay muy pocos recursos. O sea, yo una de las cosas que denuncio constantemente es la falta de recursos en educación. Y eso también hace que haya una parte del profesorado que creo que se termina quemando mucho y muy pronto, ¿no? Hay mucha gente que está dejando las aulas ahora mismo, después de la pandemia. Y gente a la que realmente le gustaba dar clase. Y la está dejando porque se siente incapaz de llegar a todo su alumnado. A mí eso me entristece. Porque al final se va... ¿Quién se queda entonces? ¿El burócrata? Yo creo que se quede la gente que lo vive. Que los alumnos no son válidos. Exacto. Yo creo que se quede la gente que lo está trabajando y que lo está peleando. Y esa gente siento que está desbordada. Y siento también que no se la escucha. O sea, a mí me encantaría que se escuchara mucho más a la adolescencia y al profesorado que está con ella, pero que se escuchara de verdad lo que se está haciendo, lo que está intentando. Qué guay. ¿Sabes? Ojalá haber tenido un profesor como tú. Bueno, no lo sé. Lo mismo ahora algún alumno dice, pues no, nada guay. Yo estuve hablando y no me gustó nada. Bueno, no lo sé. Yo tú como profesor de literatura, ¿qué opinas, por ejemplo, de la lectura obligatoria? Bueno, este es un melonazo. A ver cómo lo abrimos. A ver, yo lo que opino son dos cosas. Por un lado, que
una lectura no debería ser nunca objeto de examen, y esto sé que mucha gente no está de acuerdo, pero yo no creía para nada en el examen, porque creo que en el momento que tú tienes que hacer un examen de un libro dejas de disfrutarlo. Ya ves. Y además se convierte como en algo que tienes que memorizar y que aprender. O sea, yo lo recuerdo como preguntas tipo, Claro. ¿de qué color eran los zapatos que llevaba Terrible. Hola. Bueno, yo que era muy lector, recuerdo los exámenes de literatura en el instituto con pavor, porque siempre me pasaba eso de ¿dónde se va el protagonista en el último capítulo? Y yo diría, ¿dónde? Si yo me lo he leído, me ha gustado, pero no recuerdo dónde se iba, ¿no? Entonces, eso lo primero. Luego, creo que es verdad que es bueno proponer títulos que se puedan compartir. O sea, lo bueno de poner un título como lectura obligatoria es que al final, si lo conviertes en un objeto de tertulia, ¿no? Y de debate, haces un viaje colectivo y eso es bonito. O sea, el problema es cuando lo conviertes en un objeto de te voy a examinar de esto o te voy a hacer unas preguntas terribles tipo test. Ahora, si es un libro que vamos a compartir y que vamos a viajar con él, ¿no? Y que además vamos a leerlo, pues algunos fragmentos en clase, otros en casa, lo vamos a ir comentando y que además te voy a dar libertad porque si no te engancha tampoco te voy a traumatizar con ello, sino que voy a entender que no todos los libros enganchan a todo el mundo. Lo que tengo es un vehículo de diálogo y eso es muy poderoso. Y ahí mi experiencia es que el libro sí que llega, ¿sabes? Porque ya deja de ser un enemigo, ya deja de ser otra cosa que tengo en la pila de deberes, sino que es algo que me apetece porque es que mañana vamos a dedicar 15 o 20 minutos para hablar de lo que está pasando, ¿no? Y luego algo que también importa es conciliar la actualidad. Por favor, leamos libros también del siglo XXI, que llevamos ya unos cuantos añitos en el siglo XXI, ¿no? O sea, ampliemos el canon y no perder el foco también en abrir los clásicos, pero abrirlos desde un lugar que nos interese. O sea, yo siempre pensaba, vale, muchos de estos chicos y chicas que tengo aquí a lo mejor no van a llegar a algo que para mí es maravilloso como pueda ser Lorca. Y yo tengo la llave para abrirles a Lorca. Ahora, para abrir el mundo de Lorca no les puedo dictar todas las obras de Lorca, ¿sabes? Y que las memoricen. No, tendremos que emocionarnos leyendo un poema de Lorca, hablándoles de la vida de Lorca y que entiendan por qué es un revolucionario y por qué todos deberíamos ser fans de Carpeta de Lorca, ¿no? Si tú lo planteas así, el clásico emociona. Si te lo planteo desde y ahora te voy a aburrir durante 50 minutos hablándote de Gonzalo de Berceo, pues posiblemente no quieras abrir un libro nunca más. Entonces, yo creo que depende también del enfoque como lo hagas, ¿no? Total. ¿Y tú tienes constancia de que serían tus libros en institutos? Muchos. Sí. Tengo constancia de muchos. Es más, yo he pasado a ser lectura obligatoria. Y esto, no sé si es bueno, es malo o es regular, ¿no? Pero sí, en muchos institutos se leen mis libros. Además, no solo en España, pasa en muchísimos lugares. Yo visito, mira, para que te hagas una idea, puede que visite entre 150 a 180 institutos cada año, de un montón de ciudades y lugares diferentes donde me leen. A veces pues me leen desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Porque yo hago para jóvenes y para adultos, entonces los juveniles los leen mucho. Y los coloquios con esas clases para mí son... Ya, pero qué guay que se trate, o sea, que se ofrezcan estas lecturas y que tratan temas tan importantes y de problemas sociales como los que tratas tú. Y además hay veces que te sorprenden las reacciones. Recuerdo hace no mucho que una chica me mandó un mensaje, porque luego te escriben mucho por Instagram, ¿no? Y por redes, y te cuentan lo que opinan y tal. Y son con una sinceridad rotunda, ¿no? Y recuerdo que me dijo, a mí me ha encantado, es que yo no sabía que esto se podía contar en un libro, ¿no? Y dices, claro, es que la literatura es mucho más que lo que te están diciendo, a lo mejor, ¿no? Entonces de repente se sorprende, ¿no? Gente que te dice, es la primera vez que me acabo el libro y me gusta, ¿no? Hace poco también me decía otra chica, me ha gustado más que TikTok. No, bueno, esto es un piropazo, o sea, me lo quedo. Sí, yo tengo la suerte, por eso te decía que sí que creo que también hay un profesorado trabajando en esa línea, porque si no, no recomendarían mis libros, ¿sabes? Por ejemplo, hay una obra que para mí es muy tierna, que está en Barco de Vapor, esta colección que leíamos cuando éramos niños, está en la serie roja, que se llama Multiverso Shakespeare, y en la cubierta salen dos niñas, porque es una obra coral, pero que entre otros temas cuenta el primer amor de dos niñas de 12 años, ¿no? Y esa primera vez que te gusta a alguien, y ese primer beso ahí como súper torpe, tímido, pero tan bonito, ¿no? Ese primer beso que recuerdas siempre, ¿no? Pues en muchísimos coles lo ponen en quinto y sexto, precisamente para que leen esa obra, la leen en grupo, la interpretan, y la leen un poco también para ofrecer un referente bonito, ¿sabes? Para que las personas LGBT que ya están ahí, ¿no? Que con 11, 12 años ya estás definiendo tu orientación, hay gente que la tiene más clara, hay gente que la está vislumbrando. Pues si tú de repente te ves en un libro y ves un dibujo bonito de dos niñas que se dan la mano y que se dan ese primer beso, pues yo creo que de repente tienes un espejo
positivo en el que verte, ¿no? Y a lo mejor tienes menos miedo de llegar a casa y decir, pues soy lesbiana, soy bisexual o soy gay, ¿no? Y esto pasa en muchos coles y en muchos institutos con mis libros y ahí sí que me siento yo un privilegiado, ¿ves? De poder vivir eso ahora desde otro lugar. ¿Y no te has encontrado ahora, escuchándote hablar, con el problema este de que haya padres que digan lo típico de el lobby gay, quieren sí, meterles cosas en la cabeza a nuestros hijos? Sí, me he encontrado con eso tanto cuando era profe como siendo escritor. Cuando era profe hubo un padre que me dijo que yo hacía proselitismo gay, básicamente porque les recomendaba autores y autoras tan peligrosos como Oscar Wilde o Virginia Woolf, ¿no? Que tú imagínate tener que justificar por qué hablas de esos genios de la literatura en un aula de literatura, ¿no? Y sí, me ha pasado también, me ha pasado que te hablen de adoctrinamiento, que te quieran retirar libros. Ha habido recientemente un intento de retirar los libros con personajes LGBT, como los míos, de la sección de juvenil, de infantil y juvenil, de algunas bibliotecas de la Comunidad Valenciana, por culpa del neofascismo, que está ahora mismo tratando de volver a censurarnos, de volver a escondernos, de volver a imponer el PIN parental, precisamente para que estas historias no lleguen. O sea, al final tratan de volvernos a meter en el armario, ¿no? Bueno, aquí en la taquilla, ¿no? Ya que la tenemos aquí al lado, ¿no? Y es algo que no podemos consentir. Entonces, yo como escritor sé que he optado por un camino que a veces no es fácil, pero es que es el camino coherente con lo que creo y es el camino en el que voy a seguir siempre, porque creo que si los libros no fueran tan poderosos, no se censurarían. Es decir, si la ficción no ayudara tanto a que fuéramos libres, a nadie le preocuparía qué leemos o qué no leemos. Y sin embargo, sí que hay un intento de censura y ahora mismo muy consciente de películas, ¿no? Hace un año se prohibía una proyección o se retiraba una proyección de Buzz Lightyear, ¿no? De esta película porque hay dos mujeres, ¿no? Un matrimonio... Que si cierras los ojos te lo pierdes. Que te pierdes ese beso, que te lo pierdes. Es como, por favor, ¿dónde está el momento lésbico? Que lo quiero ver, ¿no? No lo estoy viendo, ¿no? Literal, yo que fui a posta a verla. Totalmente. Y menudo rollo de película, por cierto, por lo demás. Yo la defiendo por la diversidad, pero me encontré muy poco en ella. Pues al final eso... ¿Por qué da miedo? Porque verte, aunque solo sea ese microsegundo, a ti te está ayudando a tener muchísima más fe en quién eres, muchísima más fuerza y muchísimo menos miedo. Y al neofascismo, bueno, lo que le interesa es que tengamos miedo y que no seamos como somos, y la diversidad les molesta muchísimo. Así que ahí, bueno, sí que he tenido situaciones, pero me quedo con todas las positivas, que son la inmensa mayoría. O sea, yo creo que al final somos muchas más las personas en el camino de la diversidad y muy pocas en el contrario. El problema es que las otras son muy ruidosas, son muy violentas y les damos mucha bola. Yo quiero creer eso también. Yo creo que sí, de verdad te lo digo. Cada vez lo creo más. Lo que pasa que las otras tienen una maquinaria de poder enorme, tienen muchos medios a su disposición, hacen mucho ruido y tienen un privilegio del que no se quieren desprender. Pero creo que hay una serie de avances que hemos conquistado que es imposible que volvamos hacia atrás mientras lo sigamos defendiendo. O sea, yo lo único que creo es que es importante tener conciencia de esto está pasando y hay gente que quiere volver a ponernos una mordaza y no podemos permitirlo. Bueno, es que lo siento mucho y con mucha vehemencia, porque lo he vivido mucho, también lo he vivido mucho este año. ¿Sabes? Como justo he estado trabajando el tema de memoria histórica, en esta novela que te decía, Los elegidos, me he llegado a encontrar en contextos, además contextos académicos o ciertas entrevistas, donde de repente alguien pone en duda que se persiguiera a la gente LGBT. Alguien pone en duda que existieran campos de concentración como decía. O sea, me he encontrado hasta con el negacionismo de la historia LGBT, ¿no? Y quizá por eso también estoy como muy sensibilizado. O por ejemplo, en estos años, pues estos tres últimos años, a raíz de este repunte neofascista, me he encontrado con más chicas y chicos de los que a mí me gustaría, que hablan conmigo medio en secreto porque en sus casas les prohíbe leer mis libros. O sea, recuerdo una chica que había comprado una de mis novelas, que se llama El río de las primeras veces, que en la cubierta salen dos chicas. Es una historia de amor entre Carla y Joana, y las dos tienen 17, y es una historia que habla de cómo construir una relación, ¿no? Relaciones abiertas, cerradas, qué tipo de relación queremos, etc. Y cuando su madre vio ese libro, le dijo, esto lo tienes que devolver. Y le obligó a ir a la librería a devolverlo, ¿no? Ella me escribía desolada y yo me quedé tristísimo, ¿no? Y bueno, busqué el modo de que el libro le llegara de nuevo para que lo pudiera leer, ¿no? Porque me pareció desolador que eso estuviera ocurriendo. Y eso es algo que está pasando y que está pasando cada vez más.
Entonces, ante eso yo sí creo que la cultura tiene una responsabilidad. O sea, no podemos desperdiciar algo tan valioso como un libro, una película, una serie, en contar cosas que no importen. Por lo menos esto es lo que yo siento, ¿no? No, totalmente. Y como profesor de lengua, ¿tú cómo ves la utilización de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en las aulas? Pues yo la veo fenomenal, es que el lenguaje está vivo. Es que pero es que es como... Se tiende un montón a hacer comedia con esto de sí que es... Claro, es el problema todavía, bueno, porque no hemos alcanzado la igualdad real, ¿no? Si no, nadie se reiría de que utilices un determinante o un pronombre, ¿no? A mí, el problema de ese humor, que no es humor, ¿no? Porque cuando utilizas el privilegio no es humor, es burla, y eso es muy diferente. Lo que me da mucha pena es por las personas no binarias que utilizan ella, ¿sabes? Y que se rían de ellas. Esto me duele mucho porque conozco muchos casos muy directos y su dolor es que es muy real. Y el dolor de una persona adulta, bueno, lo aprendes a manejar, pero cuando tienes 14, 13, 15 años, dices que tu pronombre es ella y lo primero que recibes es una risa, y a veces hasta el mundo adulto, o que se nieguen a mencionarte con ese pronombre cuando pasan lista o cuando hablan contigo, a mí me parece dolorosísimo y me parece que es algo que no se debería consentir, ¿no? O sea, que quién es quién para decidir cuál es mi pronombre, cuál es mi identidad. Y entonces el uso del inclusivo a mí me parece estupendo, creo que el lenguaje está muy vivo, creo que es algo que a lo que no se le puede poner barreras en absoluto. Y luego creo que necesitamos fórmulas inclusivas. Es decir, yo tiendo mucho al femenino, pero tiendo mucho al femenino, al todas, por ejemplo. Yo en el aula utilizaba mucho el todas, ¿no? Porque creo que ha habido muchísima invisibilidad de la mujer, ¿no? A lo largo de los años. Entonces a mí me interesa mucho el reivindicar que el femenino, ¿no? También puede ser genérico, porque si no al final utilizamos ese falso genérico masculino que nunca lo es, ¿no? Que siempre se ha utilizado desde un lado segregador. Pero también en otros contextos me apetece utilizar todes o nosotres, ¿sabes? Y creo que el hecho de que la lengua esté viva no es algo criticable, es algo como mucho opinable, ¿no? Cada cual le puede parecer mejor o no, cada cual puede tener su opinión, pero todos esos criterios falsamente normativos de es que esto no viene en el diccionario son bastante ridículos, ¿no? Existe un fenómeno que es el cambio semántico, que tiene que ver con la historia de la lengua, ¿no? Que viene de ahí. Me parecía guay comentarlo contigo por eso, en plan, tú como experto en la lengua, porque eres profesor de lengua y literatura y eso nadie lo puede negar. Claro, pues que hay que diferenciar el uso de lo normativo. Entonces, que un diccionario normativo, como el diccionario de la Real Academia, no recoja ciertos términos, no quiere decir que no los empleemos. Y es más, ¿cuántos usos actuales vienen de usos que no eran tales en su momento, ¿no? Y vuelvo a lo del cambio semántico. Cuando se aprobó el matrimonio igualitario, había mucha gente que decía, no puede ser, porque el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer, no puede ser entre dos mujeres ni entre dos hombres. Mira el diccionario, ¿no? Porque el diccionario, claro, venía con la acepción antigua y había que explicarles, sí, claro, pero es que coche también en un primer momento solo eran los carruajes. Yo creo que ahora lo aplicamos a vehículos un poquito motorizados. Es decir, que al final el lenguaje va cambiando, está vivo, es imparable, y a mí personalmente el que exista el uso del lenguaje inclusivo me parece que es síntoma de que una reflexión lingüística muy poderosa y muy importante que no había existido antes. Entonces, para mí es buena señal, vamos por buen camino si estamos cuestionando que a lo mejor la gramática no nos representa. Totalmente. ¿Y en qué momento surge el cambio de dejar de dedicarte a la docencia para empezar a dedicarte a la literatura ya a nivel escritor? Pues surge cuando me doy cuenta de que ya no puedo compaginar ambas. Yo quería hacer las dos cosas a la vez y continuar en ello, pero de repente llegaban muchos proyectos de nuevos libros, pues también de nuevas obras de teatro. Era imposible seguir escribiendo y publicando y estrenando al mismo nivel si daba clase, y yo estaba cada vez más cansado. O sea, una parte de mi salud física y mental que se resintió porque era, claro, todo el día trabajando, no apenas tenía descanso. Entonces hice números, me di cuenta de que podía vivir de la escritura, porque a fin de cuentas hay una parte pragmática de la realidad, que es que tenemos que vivir de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues de repente parecía factible y dije, venga, me lanzo. Y me lancé. Es verdad que tenía red, porque como profe era funcionario, ¿no? Me saqué las oposiciones, tuve suerte, se me dieron bien. Entonces pensé, si se me da muy mal, siempre habrá una plaza esperándome, ¿no? Y eso me daba cierta confianza de, bueno, lo peor que puede pasar es que tenga que
que volver a un lugar que amo, que son las aulas. Y mira, de momento ya son 9 años y va muy bien. Pues qué bien. ¿Y en qué te basas? Imagino que te lo han preguntado 100 millones de veces en todas las entrevistas que has ido. ¿En qué te basas para escribir tus historias? Pues un poco de todo. Al principio me basaba mucho en cosas que vivía yo. O sea, en una primera etapa de mi trayectoria era más aquello que me pasaba o que me había pasado o que me preocupaba de una manera muy directa. Pero hubo un cambio en mi vida que tiene que ver con un libro muy concreto, que es una obra teatral que se llama Malditos 16, que se ha representado en muchos países. Ahora mismo se está haciendo en México y en Panamá, por ejemplo. Es una obra que habla de suicidio adolescente. Y yo esa obra he decidido escribirla a raíz de un voluntariado que hago en un hospital, donde busca un escritor para un taller literario con adolescentes que han pasado por esa situación, ¿no? Y a mí ese voluntariado, me cambia radicalmente, porque en ese taller literario me di cuenta de hasta qué punto una ficción te puede ayudar en un momento muy difícil, ¿no? Y de cuántas realidades hay fuera de lo que yo vivo y yo conozco que no se están contando y que no tienen el altavoz para contarse, pero que merecen ser contadas. Entonces, eso supuso un punto de inflexión brutal, porque a partir de ahí empecé a trabajar mucho en lo que sería la literatura documento. A veces de manera directa, o sea, tengo novelas como ¿Cuál es tu lucha? O Nadie nos oye?, que son libros que reproducen experiencias de jóvenes tal y como me las han contado. A veces en ficciones donde yo recreo a partir de testimonios. Entonces ahora mismo me inspiro mucho en vidas de gente que lee mis libros, de gente que me cuenta historias, de gente que me plantea temas. Mira, en el último, en Algo más que sexo, hay un personaje que habla, no diremos quién es porque si no hago un spoiler muy grande, pero este personaje a lo largo del libro descubre y sobre todo acepta su asexualidad, ¿no? Y esto está escrito porque empecé a recibir mensajes de personas del espectro ACE que me hablan de las violencias que han vivido y de las presiones que han vivido. Yo esa realidad no la he vivido en primera persona, pero pensé, es que puedo contarla a través de estas personas que me la están transmitiendo, claro, y eso puede ayudar de otra manera. ¿Y cuál es tu proceso? ¿Tú hablas con gente, en este caso con gente asexual? Claro, yo hablo con la gente que quiere hablar conmigo. Muchas veces cuando me plantean el tema, o sea, estas personas me lanzan a mí la idea, yo luego suelo utilizar mis redes para, si alguien más quiere contarme, y es que hay gente generosísima, de verdad, que está deseando que se la escuche. Entonces, recibo muchos correos, con algunas hago entrevistas más en profundidad, y a partir de ahí voy tejiendo, y luego hago muchas lecturas de sensibilidad, de vale, he escrito esto, me gustaría que lo leyeras, pero sí como que llevo unos años en los que me inspiran más las vidas ajenas que la mía, porque también siento que es una manera como de devolver el cariño que me dan, ¿sabes? O sea, yo tengo la suerte de que a mí me publican y me estrenan cosas, y yo creo que eso es un privilegio, y pienso, vale, eso lo hacen porque hay mucha gente que me lee. Pues esa gente que me lee tiene derecho a proponer que quiere que yo escriba de alguna forma, ¿sabes? Hay una relación, un vínculo que para mí cada vez es más íntimo y más especial, que también tiene algo muy positivo en lo creativo, y es que me saca mi zona de confort, porque cada libro es un mundo y cada libro es un reto. Y meterte en otras vidas que no son la tuya, a nivel literario, es fascinante, ¿sabes? Pero siempre desde un lugar que sea riguroso, que esté documentado. Entonces, bueno, para mí escribir se ha convertido ahora en una fuente casi de conocimiento, te diría, ¿sabes? Aprendo muchísimo con la gente que me inspira. Ya, total. ¿Y cuál es el truco para ponerte a escribir? Ya te lo digo, a nivel personal. Esto qué difícil, pero si tú también escribes, pero es como... pero yo me tengo que poner a escribir a X hora o cuando estoy de X manera, porque es que si no es como sentarme delante del ordenador y en plan, es que no me apetece. Ya, el vencer la pereza a veces de la pantalla en blanco, que esto es duro. Bueno, yo te diré que tengo un aliciente es que es muy triste, pero muy real, para vencer esa pereza, y es que yo escribo con plazos, lógicamente. O sea, las editoriales... es que con presión, claro, es aún más terrible. O sea, es como, tengo que entregar el libro, o sea, es como, tiene que estar, tengo que llegar, ¿no? Entonces no me puedo permitir pues hoy no escribo, ¿no? Lo que pasa que, mira, yo creo que una cosa buena a veces también, y esto te lo digo también por si te ayuda, creo que a veces el escribir no es solo el teclear, O sea, cuando también estás leyendo algo, o estás viendo una expo que te inspira, o estás en una conversación súper chula con amigues y suena algo que puede ser parte de lo que estás escribiendo, eso también forma parte de la escritura. O sea, yo hay momentos donde soy consciente de que a lo mejor no es un día de teclear y al día siguiente tecleo muchísimo más y hago muchos más caracteres,
sino que hay muchos días que soy un poco esponja. Y eso, o sea, es que escribir también tiene que ver con lo que vives, porque si no al final, ¿no? Es muy difícil salir de ahí y creo que eso también ayuda a vencer la pereza. A mí me ayuda mucho el enamorarme, pero enamorarme plenamente de mis protas. O sea, yo sí que uno de mis trucos también, pues si a ti te ayuda o a alguien le ayuda, es crear al menos un personaje, al menos uno que realmente te enamore. O sea, como haya un personaje que tú necesites ir con él, con ella hasta el final, eso tira muchísimo. Y luego otra cosa que yo hago, en mi caso lo necesito, es no cerrar nunca la historia. O sea, yo me hago escaletas, pero no cierro jamás la historia porque si es el final me aburro y lo dejo. Es como si me cuentan el final de una peli. Yeah. Entonces yo no suelo saber cómo termina uno de mis libros. Mira, yo justo estaba escribiendo pues la segunda parte de la trilogía y ha habido un capítulo donde me he traicionado a mí mismo, había pensado una cosa y he hecho otra y ha sido maravilloso y me he emocionado y he terminado el capítulo porque estaba deseando saber qué pasaba, ¿sabes? Ahí, claro, y estaba yo solo, por favor, pero ¿qué estaba ocurriendo yo solo? No, hay momentos donde tú dices, por favor, que me vea desde fuera, o sea, pero es que es fascinante esa parte de la escritura, ¿eh? Yo creo que también el dejarte sorprender es muy guay. A mí es que reconozco que me hace muy, muy feliz, o sea, es mi lugar feliz, ¿sabes? La escritura, entonces... La pereza, la felicidad, bueno, puede la felicidad. Y el mundo firma de libros me interesó un montón. ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño de firmas de libros? Bueno, mira, tengo una, me viene ahora mismo una que además fue bonita por el lugar, por la persona, por lo que pasó. Yo estaba, es que además recuerdo perfectamente el sitio, fue el año pasado en la librería de Doña Leo, que es la librería de Max Huerta, que además es amigo, muy querido amigo. Me invitó a que fuera a firmar allí Los Elegidos y había gente esperándome allí que yo la verdad ya me sorprendí. O sea, yo cuando veía una firma siempre me sorprende que haya gente. Esto hay que empezar por ahí porque tú siempre piensas, ¿quién va a querer venir? Bueno, pues siempre hay gente maravillosa. Literal, qué miedo ir a un sitio que no haya nadie. Da pavor y a veces hay poca gente también y tienes que hacer, o sea, tú tienes que vivirlo con la misma, con el mismo entusiasmo, ¿no? Pero es verdad que vas siempre con miedo. Bueno, pues ese día había gente esperando y había gente con otros libros y había una chica muy joven con su madre, una adolescente, que había compuesto una canción de una de mis novelas. Mira, la del río de las primeras veces que te decía antes, tal cual. Sí, sí. Entonces, me dijo que si me la podía cantar. Porque ella me llevaba la letra escrita, su ejemplar del libro para firmar, pero que sí podía cantar. Entonces, claro, le dije que sí. Cantó allí, a capela, delante de todo el mundo que estaba en la librería, que estaba llena en ese momento. Y creo que fue uno de los momentos más mágicos que yo he vivido en la vida. Claro, se me saltaron las lágrimas, la gente que estaba allí también. Nos dimos un abrazo enorme. Creo que es de las cosas más bonitas que he vivido. Que alguien no solo te componga una canción, sino que te la quiera cantar. Y claro, eso fue precioso. Luego también hay firmas que no son tan poéticas, tienes de todo. Recuerdo una cuando yo estaba empezando, una de las más terribles y lamentables, para que no piense quien nos escuche que todo es maravilloso, fue un señor que vino a la Feria del Libro de Madrid, yo estaba en la caseta, y me dijo, ay, ¿te importa salir un momento? Iba con su mujer o con una amiga, con quien fuera, ¿no? Y yo dije, sí, pensé que querría, pues yo qué sé, por lo que fuera a saludarme fuera de la caseta. Bueno, pues yo salí, él corrió, entró, su mujer le hizo una foto como si él fuera yo y salieron corriendo los dos, ¿no? Y yo me quedé como, ¿y este momento? ¿Y este señor random que ha salido de la nada y que se ha hecho una foto en mi caseta? Eso es uno de los momentos más tristes que he vivido en la Feria del Libro. Totalmente. O sea, hay de todo, hay de todo. Luego hay gente que te llega con regalos, te regalan plantas, te regalan chocolates. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a las personas que regaláis chocolates. Bien, muy bien. Me encanta, sobre todo, muy oscuro. Te regalan peluches, te regalan... No. Las firmas tienen algo muy especial, muy emotivo. Y sobre todo te regalan mucha emoción y mucha gente te cuenta por qué ese libro le ha llegado. Que también recuerdo esta me dolió, pero también fue hermosa a su manera. Era un chico trans que venía con su mejor amigo. Y el libro lo traía el mejor amigo escondido dentro de la cazadora. Entonces el chico se abrió la cazadora, me dejó el libro y dijo, pero es para él. Él me dijo su nombre como muy bajito y me dijo, es que en mi casa no aceptan quién soy, ¿no? Entonces yo le firmé, por supuesto, con su nombre y con sus pronombres elegidos el libro, se lo di a su amigo me dijo, pero no pasa nada porque yo se los guardo todos y en mi familia sí lo queremos como es, ¿no? Entonces fue como... muy duro, y mira, me emociona hasta recordarlo, porque dices, qué terrible que este chico viva esa realidad, ¿no? Tan dura y tan injusta, porque nadie debería vivir en una familia que no le quiera tal y como es.
Pero qué bonita la amistad, la familia elegida, ¿no? Ese mejor amigo y esa otra familia que es con quien está haciendo su biblioteca, ¿no? También a veces vives momentos así, ese momento Total, también y más tú por los temas que tratas, que imagino que no todos los escritores viven estas... Sí, yo tengo esa suerte quizá, que los temas que trato hace que quienes se acercan a mí sean con mucha emoción, muy desde la verdad, y es que con eso, vamos, podríamos hacer montones de programas hablando de anécdotas y situaciones, ¿no? Yo tengo una costumbre, y es que en los libros, dentro de mi ejemplar, ¿no?, de cada uno de ellos, suelo guardar los textos que me entregan en alguna de estas firmas, ¿no? A veces en firmas de la Feria del Libro, San Jordi, librerías, en los institutos cuando voy, y alguno lo tengo casi desencuadernado de la cantidad de papeles que hay dentro, ¿sabes? De la cantidad de situaciones que hay allí, algunas muy tiernas y luego otras que te surgen después. Por ejemplo, hace poco me pasó una cosa que no esperaba, en un tuit donde me etiquetaba una chica, en este caso una chica trans, que quería dar las gracias porque ella se había acercado a mí a que yo le firmara un libro, entonces ella todavía no había expresado su nombre ni su pronombre. Yo me di cuenta de que había algo, cuando había que hacer la firma, ¿no? Había algo ahí que ella no podía contar, pero que le habría gustado. Y entonces yo lo único que le dije, digo, te lo voy a firmar sin nombre y tú pondrás el que quieras. Y cuando lo pongas, me hará muy feliz. Y ella, fíjate, años después lo recordaba. Vivo cosas muy... O sea, me siento un privilegiado, es lo que te puedo decir. Lo que hago me llena muchísimo, muchísimo. Y también es mi manera, pues, hablabas tú del Nando de los 16, pues es mi manera de hacer lo que a mí me habría gustado con el Nando de los 16 que hiciera alguien, ¿no? Ya ves. ¿Y tú las dedicatorias que pones, tienes alguna que pones siempre? En plan, claro, si no se me ocurre nada, voy a poner claro, esto. A ver, es que hay dos tipos de dedicatoria. Una, tú imagínate que estás en un instituto, en un salón de actos, hay 300 personas y tienes que poner 300 dedicatorias en 10 minutos. Ahí pones la misma frase a todo el mundo, porque no les conoces, no da tiempo. Ahora, confieso que cuando vienen a una librería o a una firma, ahí sí pienso, cada persona se lleva su dedicatoria, no la repito. Es verdad que suelo intentar que tengan que ver con el contenido del libro, ¿sabes? O sea, sí me gusta jugar un poquito con el título, con lo que se habla en el libro, pero no, ahí cada persona se lleva la suya. Solo lo paso mal cuando alguien viene, sé que conozco a esa persona, no me dice el nombre y yo tengo que poner la dedicatoria y me sabe fatal pero ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamabas? O tú te llamabas. Y entonces lo que hago ahí es forzar. Y tu amor. Claro, amor. Si te voy a poner... No, ahí tengo una táctica que suele funcionar y es alargar mucho la conversación hasta que sale el nombre. Porque siempre hay un momento en el que ocurre. Y si no, bueno, pongo lo que puedo. Pero ahí sí lo paso mal. Es que tengo muy mala memoria para los nombres, soy lo peor. Y bueno, ya centrándonos en tus proyectos, por ejemplo, quiero saber cómo surge, cuál es tu lucha. Porque son historias reales. Son historias reales, todas ellas, son 15 vidas reales. Pues surge de una propuesta de mi editora, de Berta Márquez, mi editora en SM, que le interesaba mucho todo esto que te contaba de literatura documento que estaba haciendo, ¿no? Sobre todo en teatro. Y me lanzó el reto de... ¿Tú te atreverías a hacerlo en novela, en una novela juvenil, que es algo que no se ha hecho nunca en España? Y a mí que me lancen un reto me pone mucho y es como, sí, si es un reto, ahí que vamos. Entonces nada, lanzamos una campaña desde las redes, tanto las mías como las de la editorial. La propuesta era, si tienes entre 14 y 18 años, escríbenos o déjanos un audio, lo que quieras, contando cuál es tu lucha. Llegaron cientos de propuestas, yo iba a elegir 10, pero como ya te he dicho que era un profe de los que aprobaba todo el mundo, no fui capaz de elegir solo 10 y elegí 15 que representan casi todas las luchas que llegaron, ¿no? Casi todas tienen que ver con unos temas y yo cogí 15 que de alguna manera encarnaban todas las demás luchas, ¿no? Y creo que es el libro más difícil que he escrito en mi vida porque yo solo podía coser esas vidas, tejerlas, pero no podía inventar. Porque imagino que eran como situaciones súper diferentes. Muy distintas, pues desde una chica que cuenta cómo le cambia la vida cuando pierde la audición y cómo tienen que ponerle unos implantes y cómo... vuelve a experimentar la emoción de oír la lluvia, por ejemplo, ¿no? Y ella habla de eso, de la emoción de lo sencillo y cómo al resto se nos escapa eso, ¿no? Y es una chica súper joven, de apenas 13, 14 años, que lo cuenta con una poesía hermosísima y que habla de lo difícil que es vivir en una sociedad capacitista. Pero luego hay, por ejemplo, una chica de familia rumana, bisexual, que habla de cómo vive xenofobia fuera de su familia y bifobia dentro. Entonces, cómo vive esas dos violencias y cómo convive con ellas, ¿no? U otra chica
que habla de cómo tras la muerte de su hermano ella tuvo que lidiar con sus intentos de suicidio y cómo superar toda la presión que sentía y todo el dolor que sentía y cómo venció todo ese infierno, ¿no? O chicas que hablan de TCAs, o otro chico que habla de su lucha en el mundo del deporte, en concreto del fútbol, y cómo ha puesto en riesgo su autoestima de mil maneras. O sea, no tienen nada que ver, pero todas son muy valiosas por dos cosas. Por un lado, porque en todas es gente que no se rinde y es gente que te habla desde la verdad. O sea, no es un rollo wonderfuliano, Mr. Wonderfuliano de todo es guay, la vida es maravillosa, todo se supera. No. Te hablan desde la verdad, pero te hablan desde la lucha, desde el no me pienso rendir, lo cual para mí es como muy motivador, ¿no? Y lo segundo es que es gente muy generosa, porque todo el mundo que entró en ese libro entró diciendo, yo quiero contar mi historia para que ayude a más personas. Y es un libro donde incluso hay QRs, que son las voces de esas personas, ¿no? Cuando pones ahí el móvil, porque yo creo que esto era su voz tal cual. Y para mí ha sido... escribir ese libro ha sido una de las aventuras más brutales en las que he entrado. También qué más difíciles, fuerte y qué difícil como poner en común todas esas historias. Mucho. Y luego también, que claro, cuando tú te estás inventando una historia, te duele, ¿no? Y te puede doler y lo pasas mal, pero es ficción. Cuando alguien te cuenta algo muy duro y es verdad y es alguien tan joven, es que el dolor es aún mayor. A mí se me han caído unos lagrimones escribiendo ese libro, ¿sabes? Porque hay situaciones muy complejas. También había momentos de admiración máxima. O sea, hay una chica que cuenta cómo con 13 años, después de ser víctima de bullying en varios colegios, ella crea una asociación anti-bullying online. Yo con 13 años no habría sabido ni por dónde empezar, ¿sabes? O sea, también había momentos de, wow, qué maravilla y qué admiración, pero había otros de, cómo me está doliendo esto, ¿no? Y además yo les puse dos normas. Una era que podían salirse del libro en cualquier momento. O sea, si se arrepentían, podían hacerlo, porque yo necesitaba que el libro fuera un lugar seguro. Y otra, que podían retirar cualquier cosa que hubieran contado. Porque también quería que sintieran esa plena confianza. Es decir, si en la conversación, porque claro, imagínate, hubo muchas entrevistas, conversaciones, si contaban algo que luego no querían que estuviese, lo podían retirar. A pesar de que eso afectara a la novela, pero para mí lo fundamental era que se sintieran bien. Y sí, ha sido un libro emocionante, sí. Qué fuerte. Pero esas personas figuran como personas anónimas. Pues tú también les di a elegir. Claro, es que en un libro así, para mí es fundamental cuando, yo te he dicho que me inspiro mucho en vidas ajenas, el dar mucha libertad, ¿no? Hay quien está con su nombre real, porque quería estar con su nombre. Hay quien está con nombre, con seudónimo escogido por esa persona. Hay quien me pidió que me inventara un seudónimo. Cada cual está con los datos que quiere. Ahí tuvieron total libertad. Si querían que estuvieran sus voces, hay audios, si no, no. Hay quien quiso que hubiera fotografías, hay fotos de sus redes sociales. Al ser menores siempre son fotos donde no aparezca el rostro, ¿no? Por protección de datos, pero están sus fotos, las que quisieron enviar, ¿no? Hay una, por ejemplo, preciosa de un cielo estrellado que para la persona que lo envió representaba la esperanza, ¿no? Y bueno, pues me pareció precioso que estuviera ahí, ¿no? Es muy guay, es muy guay. La verdad que es uno de mis libros favoritos, ¿no? Esto está feo que lo diga delante de los demás, pero le tengo mucho cariño por todo ello, ¿no? Y de tu nuevo libro, que nos puedes contar, que lo tenemos aquí en primicia. Sí, está en primicia porque es el primer ejemplar. O sea, que estamos grabando y no ha salido. No ha salido, sale el 4 de abril. No sé cuándo se emitirá esto, pero que conste que este es el primer ejemplar. Pero no puede estar en mejor sitio, en esta clase y en esta compañía. Pues que es una trilogía que se llama Algo más que sexo, que es la historia de tres hermanas, Natalia, Leire y Fran, de 17 y 16 años, y que es un libro tragicómico, tiene bastante humor, porque yo creo que hubiera bastante humor, de tres adolescentes buscando su forma de vivir el sexo, el amor, las relaciones, la amistad, definiéndose, explorando, equivocándose muchísimo, por supuesto, que es lo que hay que hacer también para aprender, y también conviviendo, ¿no? También era un libro en el que, mira, me apetecía hacerle un guiño a una persona muy importante en mi vida, que es mi hermano, se llama Alberto, tengo una relación muy bonita con él, y hasta ahora no había hablado de la relación entre hermanos en mis novelas, y aquí me parecía bonito que estuviera, ¿no? Esa relación de apoyo, de somos diferentes, pero te entiendes, y son tres personas muy distintas, pero se apoyan mucho, ¿no? Entonces hay algo como muy bonito en ese vínculo, y luego es un libro que tiene una cosa muy especial, y es que cada hermano y cada hermana tiene un lenguaje propio. Leire tiene un podcast, con lo cual tenemos momentos de su podcast a lo largo de la novela. Natalia hace collage, hace aesthetics literarios de los libros que lee y los vamos viendo en el libro. Y Fran
dibuja cómic, él quiere dedicarse a la novela gráfica y entonces cuenta su vida. Estoy dentrísimo de la historia. Claro, no, es que tiene... Claro, que también quería hablar un poco de eso, ¿no? De que tenemos lenguajes diferentes, ¿no? Bueno, pues los cómics de Fran los dibuja un ilustrador y artista maravilloso y escritor que es Alfonso Casas. Entonces también es un libro donde tú vas viendo diferentes modos de contar tu propia vida, ¿no? Y bueno, son 3 tomos, este es el primero que es otoño. Y nada, a ver si os gusta. Yo que estás dentrísimo, a ver si sigues ahí dentrísimo. Hombre, claro, o sea, te lo por seguro. Ojalá. Y bueno, luego ya quería hablar también de La Edad de la Ira, que supongo que es una obra que ha supuesto un antes y un después en tu carrera, ¿no? Sí, es la que tiene la culpa de todo. O sea, La Edad de la Ira es el libro que ha hecho que yo pueda vivir de la literatura, que me ha abierto muchas puertas. Yo confieso que con La Edad de la Ira llegué a tener un puntito de celos. O sea, te puedo decir, ese momento en el que un cantante no quiere cantar la canción que le ganó la fama, ¿no? Ese tipo de momentos de no quiero cantar esto. He hecho algo más, ¿no? Exactamente. Yo con La Edad de la Ira llegué a tener un poquito de celos hasta que asumí, bueno, pero ese es un libro que me ha abierto tantas puertas y que ha sido tan bonito, por favor, vamos a disfrutarlo. Ha sido novela, ha sido obra de teatro, ha sido serie de televisión, que está también en A3 Player, se ha visto ahora en un montón de países, porque lo han vendido en un montón de sitios. Ahora salen varias traducciones, sale una traducción al italiano y otra al gallego, que es algo que me hace mucha ilusión, la verdad, y que está muy vivo, es que lleva vivos muchos años La Edad de la Ira, y que para mí es una novela que en el fondo, bueno, pues es un grito a favor de la adolescencia en todos los sentidos, y sobre todo de la adolescencia LGBT y de todas las violencias que hemos vivido, que seguimos viviendo, y el personaje central, que es Marcos, representa a todas las personas que sienten o han sentido que no podían ser ellas mismas, y que no les dejaban ser, ¿no? Y que no nos dejaban ser en una sociedad que no quiere la diversidad al frente, ¿no? La quiere escondida y relegada, ¿no? Y este libro es un grito de dolor, pero sobre todo de libertad, ¿no? Por esas personas. Qué guay. Y, o sea, tú en tus libros tratas como temas sociales súper... se han criticado algunas obras ya sean literarias o series de televisión en las que hay una línea súper fina entre tratar un tema desde una perspectiva que no sea morbosa como a romantizarlo. Claro, yo creo que ahí la clave está en buscar el equilibrio en la forma, ¿no? O sea, al final la literatura es forma. Yo siempre digo que todos los libros hablan de lo mismo. O sea, todos los libros llevan toda la historia de la humanidad hablando del amor, del deseo, del miedo, de la muerte, ¿no? Los grandes temas son absolutamente universales. ¿Qué hace que un libro sea distinto a otro? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo utilizas la palabra? ¿Cómo esculpes con palabras una historia? ¿Dónde está esa línea? Esa línea es la que tú como autor tienes que trazar y la que tienes que trabajar, ¿no? ¿Cómo evitar el romantizar? ¿Cómo evitar el sensacionalismo? ¿Cómo evitar el morbo? Mira, ahora mismo me viene un ejemplo muy claro a la cabeza que he tenido muy presente este último año. He trabajado en una novela que se publicó hace unos meses que se llama Las Durmientes, que es un thriller que habla de la violencia sexual y está basado en, de nuevo, testimonios de chicas que, por desgracia, han pasado por ese horror y por ese infierno y además por toda la violencia social posterior. Hablar de violencia sexual, hablar de cultura de la violación, hablar de todo eso, te requiere un equilibrio verbal muy, muy preciso, porque enseguida pasas al morbo, pasas al sensacionalismo, pasas a la pornografía y pasas justo a lo contrario de lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿cuál ha sido mi labor como escritor? Buscar el punto de vista, buscar la manera de contarlo. Por ejemplo, es muy importante la perspectiva en un libro. En ese libro, la perspectiva, ¿cuál es? La de Gael, un chico muy joven, de 23 años, que es becario en un periódico, que tuvo que irse de su pueblo porque sufrió bullying. Él tiene una situación de exilio que hace que entienda muy bien la violencia que han sufrido las víctimas a las que va a entrevistar. Entonces, el libro yo lo construyo a través del vínculo que crean dos personas de dos generaciones, una chica Chloe de 16, un chico Gael de 23, porque las dos personas han vivido un dolor previo, pero ese vínculo emocional hace que la historia, aunque sea un thriller, no se vaya al morbo, sino que se quede en ese sitio, ¿no? O, por ejemplo, aquí, en Algo más que sexo, para hablar de sexo, porque yo creo que la literatura juvenil tiene que abordar los temas con realidad, con crudeza, con rigor y sin paternalismo. Pero aquí, pues, he utilizado el humor, he utilizado todas esas veces en las que tú dices, la he cagado lo más grande, pero me voy a reír un poco de mí mismo, porque como no me ría, ¿sabes? O sea, esos momentos de mejor hago un poco de parodia y mejor me río de la barbaridad que acabo de decir o del audio que acabo de enviar
o de por qué he dado el like a esta foto en este momento de mi vida y reírte. Y el humor, por ejemplo, ahí se convierte en una manera de salir y de escapar, de caer en una balanza negativa, ¿no? Y romantizar, pues se me ocurre en Malditos 16, que hablamos del suicidio. Para mí era muy importante que se viera el momento del dolor, de la angustia de la ausencia, la angustia que provoca también en quien te rodea, y que la obra fuera una obra que hablara de pedir ayuda, no de romantizar la idea del suicidio, ¿no? Ahí creo que es una responsabilidad literaria y tiene que ver con la forma en la que lo cuentes, ¿no? Y con el pensar mucho cada historia. O sea, creo que un error, y esto antes de dar consejos, yo uno que siempre doy cuando me piden un taller es, por favor, no partamos de un tema. No es, voy a escribir un libro sobre... Porque al final eso queda en el panfleto, en el sermón, en lo superficial. Hay que pensar más en qué quiero contar, con quiénes lo quiero contar y cómo lo quiero contar. Me ha parecido también guay lo que has dicho antes, rollo, por ejemplo, el tema de la sexualidad, como que tengas en cuenta la opinión de esa gente de ¿tú te sientes identificado con esto? Sí, por supuesto. No, claro, es que yo creo que al final eso forma parte del proceso, ¿no? Igual que cuando escribo sobre otros temas, pues no sé, si voy a hablar de la realidad educativa, hablo con gente que esté en el mundo de la educación ahora mismo. Si voy a hablar de la realidad sanitaria, hablo con personal sanitario. Si voy a hablar de otras orientaciones, de otras identidades, ¿cómo no voy a hablar con personas que me den su punto de vista, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy para esta trilogía, para la de Algo más que sexo, uno de los temas que quiero tratar y en el que quiero profundizar, a raíz de un lector que me ha escrito varias veces sobre este tema, porque él lo vive, es cómo viven su sexualidad personas LGBT con discapacidad. Y yo es una realidad que no he vivido. Yo no puedo escribir eso desde un lado arrogante, presuntuoso, de yo me lo voy a inventar, porque es que entonces voy a caer en los clichés de siempre, en la estigmatización de siempre. O sea, es que no me parece que sea la manera. Sinceramente, como escritor, creo que mi labor no quiere decir que solo pueda escribir de lo que yo vivo. No, quiere decir que yo puedo escribir de lo que yo quiera, pero sin hacer turismo, sino documentándome de verdad, sintiéndolo de verdad, empatizando de verdad y no apropiándome de temas que no son míos, ¿no? Y cuando das voz, para mí esa es primero la parte de la documentación y luego la parte de la lectura de sensibilidad de ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Te identificas? ¿Qué cambiarías? Pero es que además sería tonto si no lo hiciera, porque es que a mí me enriquece muchísimo como persona. De verdad, ¿sabes? Que no... Es que yo creo que si escribes y no eres una persona curiosa, hay algo ahí que no a mí me chirría. ¿Por qué escribes entonces? Que a lo mejor también hay gente que escribe desde su ego. Yo no. O sea, escribir para verme a mí mismo todo el rato, por Dios, qué aburrimiento. ¿Sabes? No me soportaría. Tiene que ser guay también como el proceso de la historia que tú tienes imaginada en tu cabeza, de repente verla en serie. Buah, eso es como... ¿Te ha pasado de que eran los personajes que realmente tú te figuraste en tu cabeza? Pues mira, yo es que lo he vivido desde dos lugares muy distintos, porque son dos series muy diferentes. En La Edad de la Ira, yo nunca pensé que esa novela fuera a llegar a ser serie. Yo no elegí el reparto, me lo presentaron. Y cuando los vi, a mí me los presentaron leyendo. Estaba Amaia Verasturi, Daniel Ibáñez, Manu Ríos y Carlos Alcaide. Los cuatro protas estaban leyendo con el director, con Jesús Rodrigo. Y yo entré, les escuché leer y dije, son ellos. Es que son Sandra, es que son Marcos, es que es Ignacio, es que es Raúl. Fue brutal ese momento, ¿no? Y fue muy bonito. O sea, tú no tienes que ver en la elección del casting. Allí no. Sin embargo, en Red Flags sí. En Red Flags sí, porque en Red Flags, aparte de que sea idea original mía en este caso, que está coescrito con Estel Díaz, que es una de las directoras además, y bueno, en fin, nos llamamos las siamesas. Con eso te digo todo hasta qué punto Estel y yo somos un todo, ¿no? Ahí también estaba como productor ejecutivo y ahí sí he podido elegir. Entonces, en Red Flags, el elenco, desde el primer momento, era el que Estel y yo soñábamos, imaginábamos, y el encuentro con cada una de las actrices y de los actores ha sido magia, ¿no? Ahí sí he podido. En La Edad de la Ira no, pero tuve la suerte de que eligieron a las personas que podían encarnarlo, además con ganas, con entusiasmo, con verdad, lo defendieron muchísimo. Yo estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento. Mis experiencias audiovisuales es que han sido muy bonitas y estoy muy feliz con las personas que están en ellas, ¿no? ¿Y qué me puedes contar de Red Flags, que se acaba de estrenar en A3 Player? Pues que por favor que la veáis, que yo creo que es una serie que ojalá vea mucha gente, que ojalá dé pie a mucha conversación, que ojalá ayude a romper muchos silencios, a denunciar muchas violencias, a entender mejor a esta generación. Es una serie que está hecha desde el amor a la adolescencia, desde el amor a la generación Z, desde
incluso te diría el enfado contra quienes hablan de esa generación de cristal, cuando lo único que hay de cristal es que están poniendo de manera evidente, transparente, todas las violencias que hemos permitido y todos los abusos que hemos permitido que sigan existiendo. Entonces es una serie que está hecha con muchísimo cuidado, con muchísimo amor por parte de todo el equipo, que escribirla con Estelle ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado nunca, porque hemos encontrado un lenguaje propio entre ambas, un lenguaje común que nos ha permitido contar esta historia de una manera que no se habían contado antes, creo, las historias de adolescentes y para adolescentes, y que además es una serie en la que precisamente para evitar condescendencia, paternalismo, moralismo, hemos planteado una estructura en la que todo transcurre los viernes, cada capítulo es un viernes, que es el día en el que comienza la semana de verdad, el día en el que no hay otras obligaciones, y sin adultos. El mundo adulto está fuera de foco, está fuera de la pantalla. Queremos ver adolescentes haciendo, probando, equivocándose, ayudándose, y que también es una serie que habla mucho de eso, habla de la sororidad, habla del compañerismo, habla de la amistad, y habla de la familia elegida, ¿no? Al final, Red Flags es una comunidad que crean, es una familia al margen de sus entornos. Y en cada historia creo que vemos, o hemos intentado que se vea, esa punta del iceberg de muchas violencias. O sea, creo que lo interesante de Red Flags es que es una serie que te deja pensando, porque al final, debajo de cada historia, hay un enorme iceberg que hemos mostrado una parte, pero queda mucho más, ¿no? Y luego creo que el trabajo que ha hecho todo el equipo, o sea, la producción de Z ha sido impecable, el cuidado de A3 Player, todo el mundo creyó mucho en la idea. Yo recuerdo desde que me la propusieron y Monse García habló conmigo y me dijo, ¿tú te atreverías a hacer algo sobre adolescentes para nosotras? Y yo dije que sí, y desde el principio noté que había fe en esta historia, ganas de contarla, ¿no? Así que ojalá se vea mucho y, insisto, ojalá ayude a romper silencios, ya que mucha gente se vea y diga, vale, esto me está pasando y esto no me tiene que pasar. ¡Qué guay! Yo creo que sí que va a ser un éxito, ¿eh? Ojalá. Es que de verdad que lo del éxito, tú lo sabes, ¿no? Es difícil de medir. Para mí un éxito sería que fuera tema de conversación y que de alguna manera hace poco la presentamos en Berlín, en el marco de la Berlinale, fue muy bonito, y un periodista al que le gustó mucho, le interesó mucho, ¿no? De un medio inglés y tal, y él decía, sería bonito que la gente que la vea también haga como los personajes, ¿no? Los personajes crean un hashtag que es Red Flags y a partir de ahí se van uniendo y crean un grupo, ¿no? Y decía, ojalá esta serie también cree comunidad en la gente que la ve. Y pensé, guau, sería maravilloso, ¿no? Para mí un éxito sería eso, sería que la gente hablara de ella, que reflexionara sobre lo que se cuenta en ella y sobre todo que ayudara también a romper ciertos tabúes, ciertos prejuicios y a poner sobre la mesa ciertos temas, ¿no? Porque es una serie que se habla de cuestiones muy complejas, habla de la influencia de la pornografía, de la cultura de la violación, del abuso, de la violencia racista, sexual, del machismo, o sea, todo aparece ahí, porque algo que también queríamos decir es que las violencias no aparecen de manera esporádica y aislada, sino que tú convives con ellas y te vas defendiendo como puedes, y en la adolescencia es una etapa en la que además te sientes tan vulnerable, ¿no? Y que es una adolescencia en la que le toca un contexto muy complicado, de crisis permanente, y que se está definiendo en medio de todo ese huracán, ¿no? de estímulos, ¿no? Y eso también queríamos que estuviera aquí en la serie. Así que sí, ojalá sea una serie que llegue a mucha gente. Total, y al menos, o sea, sentirse personas identificadas, ya que se trata de una forma tan realista. Sí, de momento lo que ya me están llegando son así como feedbacks, ¿no? De quienes habéis podido ver algo de la serie, y son muy bonitos, y sobre todo hay algo que me emociona especialmente, que es de gente muy joven, que al final también algo que perseguíamos mucho Estelle y yo cuando la escribíamos, y también desde la producción, luego desde la dirección, era, queremos que esto no sea una impostura. Y yo eso ya lo tengo trabajado en lo literario, pero no en lo audiovisual. Para mí esto era un reto enorme, era la primera vez que me enfrentaba, vamos a escribir un guión, ¿no? Por suerte he tenido la mejor de las compañeras, ¿no? Pero es verdad que era un reto, era un desafío. Entonces sí que es verdad que está llegando un feedback de identificación que a mí me emociona mucho, porque es un poco lo que también buscábamos, ¿no? Una identificación positiva y una identificación con personajes que no suelen estar en pantalla. Una de las cosas que decíamos mucho cuando presentábamos el proyecto es que Red Flags tiene como protagonistas a los personajes que son secundarios en el resto de series, ¿no? Y aquí son nuestros protas, claro. Aquí no, es decir, ya está bien de tramas secundarias. Es que queremos el centro del relato, que es un poco, yo creo, mi lucha también como creador, ¿no? O sea, quiero que las personas que hemos estado en el margen estemos en el centro. Qué guay.
Ahora sí que hemos llegado al final. Sí, me Vamos pasaba volando esta clase, ¿eh? ¿Verdad? Se pasan súper rápidas. Se pasa muy a mí se me rápido. pasaban más largas. Te voy a hacer las preguntas que hacemos siempre a todos los Vale. invitados para terminar. Muy bien. La primera es que ¿cuál es tu cita más random? ¿Cita romántica? ¿Cita Tinder? Cita más random fue una cita bastante horrorosa en un cine, en una película de terror. Además, a mí me da mucho miedo las películas de terror y yo no sabía que era de terror. Y además, el chico en cuestión resultó que era de posiciones ideológicas muy de derechas y muy alejado de mí. Así que el terror lo viví durante la cita, tanto en la película como después. Terrible, sí, hace muchos años ya de esto, por suerte. Vale, me vale. Y la otra es que si has vivido alguna experiencia paranormal. No, y fíjate que eso a mí no me importaría, porque yo hay una parte de mí que estas cosas me llaman la atención, pero no, y le pongo ganas, ¿sí? Porque ¿Verdad? sí, hay entornos... Me pasa igual, ¿eh? Yo ¿Tú tampoco he vivido tampoco has vivido ninguna? Vaya, muy mal. Y tengo ganas. Claro. Sí. Igual luego llega y dices, pues mira, Sí, no me venía tan claro, bien, luego ¿no? lo mismo me arrepiento. Es más, conforme estoy hablando de esto, digo, dando cuidado con lo que estás diciendo, que lo mismo luego te arrepientes. Pero no, ni siquiera en entornos así como propicios, ¿sabes? Esos espacios, tal, esas noches. No, nunca me ha ocurrido nada paranormal, así que no te puedo compartir nada al respecto. Bueno, pues nada, si luego surge me cuentas. Sí, surge te lo mando y te lo digo, pero el realismo me persigue también hasta en mis experiencias vitales. Los anteriores invitados te dejaron una pregunta que fueron Kiko y Sara. Ajá. La tienes aquí. Ah, muy bien. Si la quieres leer. Ay, porque ¿qué prefieres? ¿No comer o no dormir nunca más? Bueno, esta es dificilísima. O sea, son dos de mis pasiones. dormir y comer. Pero fíjate, creo que me quedo con dormir. Yo necesito dormir. O sea, yo en ese momento... Es que esos momentos estoy así en mi camita, el edredón, tal... Ya, total. ¿sabes? Y si duermes no tienes hambre. Sí, ¿no? que efectivamente, y además ahí te abrazas a tu pareja. Yo me estoy imaginando así, abrazado a mi chico, una mañana lluviosa, tal, el edredón. Bien, este relato me ha gustado, me voy a quedar con esto, aunque me parece muy traumática cualquiera de las dos propuestas. O sea, Kiko y Sara, muy difícil esta pregunta, os tengo que decir, ¿eh? Vale. Pues ahora pienso una pregunta para dejársela al siguiente invitado. Que Vale. no sé, creo que no se sabe cuál va a ser, ¿no? Vale, yo la mía va a ser más sencilla, no les voy a poner a elegir esto, ¿la tengo que decir? No, ahora la escribes detrás de vale, cámara. ya la tengo clara. Y pero... ya sí que por último, final, se acabaron las pruebas del Grand Prix. Un alegato a tu cámara, que es esa, Muy bien. diciéndole un consejo o hablando con tu yo del instituto. Pues te recomendaría que no tengas tanto miedo a decir quién eres y cómo eres, que te abras un poquito más, que aproveches algo maravilloso que tienes, que es una familia que te escucha y unas amigas maravillosas, y que nunca subestimes lo que estás haciendo ahora, porque seguramente es lo más importante que vas a hacer, y la persona que vas a ser en el futuro no va a ser ni mejor ni peor que la que eres ahora. Así que no permitas que nadie infravalore tu edad, ni lo que estás haciendo, ni lo que estás pensando, ni lo que estás sintiendo. Y no seas tan serio siempre, anda, enloquece un poco de vez en cuando. ¡Qué guay! Me ha gustado un montón. Pues yo creo que le diría eso. Creo que ha sido de uno de los programas más intensos que hemos grabado. Me encanta. Muchas gracias. Es que es muy difícil no sentirse bien estando aquí contigo y no ser intenso cuando te hacen preguntas tan bonitas. Espero que se haya escuchado bien con los micros nuevos, por favor. Bueno, siendo nuevos. Dejad de comentarme. Se escucha eco en no sé qué minutos, se acabó. Ahora vamos a hacer los programas con ASMR. Sí. Todo el ruido que se escuche será culpa mía porque he golpeado mucho los anillos, que conste, ¿vale? No es culpa del micro. Ojo, muchísimas gracias por venir. Ha sí, sido un verdad. placer. Encantadísimo. Y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y la próxima semana pues no faltéis porque seguimos con más clases y pasamos lista. Chao.